la tarde vamos a analizar el momento estratégico de la planificación situacional. El momento estratégico es una buena demostración de que no se pueden forzar las cosas y hacerlas homogéneas cuando no son en la realidad. El momento estratégico es el más inestructurado de todos los momentos, es el más complejo de todos los momentos y en consecuencia es el menos formalizable. Digo esto porque hay algunos intentos, entre ellos el de una persona que yo creo que ha hecho una aportación importante en este campo, pero por un camino errado, pero eso no le resta en mi concepto importancia a su aportación en términos de la precisión de los conceptos. Me refiero a Eric Calcaño, que intentó hacer un modelo matemático del análisis de la viabilidad política. En mi concepto eso es teóricamente una imposibilidad, porque justamente cuando se trata de problemas semiestructurados o inestructurados, no es posible enumerar todas las variables ni las relaciones entre las variables, no es posible dar cuenta de la fuerza que tiene la incertidumbre en la simulación del futuro y en consecuencia no se trata de un problema que pueda ser transformado en un sistema de ecuaciones. De manera que en la planificación situacional tenemos 4 momentos que tienen distinto grado de formalidad y distinto grado de sistematicidad. Y el menos preciso, el menos estructurado, el más complejo y en consecuencia el menos formalizable y el que está más alejado de la posibilidad de un modelo es justamente el momento estratégico. Como acabo de emplear la palabra estrategia, vale la pena aquí hacer una precisión, porque ha existido una suerte de abuso o uso no muy riguroso de la palabra estrategia. Algunos usan la palabra estrategia como una suerte de proyecto en el plano del debe ser que es muy a largo plazo. Podríamos decir que ese es un concepto normativo de estrategia, aunque eso sea una contradicción en sus propios términos. Ese concepto normativo de estrategia ha sido por lo general muy usado por los organismos internacionales, especialmente las Naciones Unidas, cuando hablan de la estrategia para la década del 90 o la estrategia para lograr tal cosa de aquí al año 2000, etcétera. Normalmente se trata de grandes lineamientos que trazan direccionalidad en el plano del debe ser. Pero ese no es el concepto de estrategia que es propio del momento estratégico de la planificación situacional. Para el debe ser, en cualquier plazo, siempre tenemos el momento normativo. Existe un segundo concepto de estrategia que es muy usado por el funcionalismo, por el positivismo y por los matemáticos en general. El concepto de estrategia como un juego, como una lidia o un duelo entre oponentes, donde ese duelo se da sin historia, no hay una sucesión de acontecimientos en las cuales estos mismos actores son generados, sus contradicciones y sus conflictos son producidos en ese desarrollo histórico y simplemente se encuentran, como dice un autor francés, se encuentran en la cancha como dos equipos de rugby, ¿no? Es el concepto de un tanto deportivo de estrategia, que es muy iluminante para ciertos aspectos parciales del momento estratégico, pero que es demasiado simplificado para tratar el problema. Porque los actores sociales en realidad no se encuentran en la cancha por azar. En realidad el sistema social los produce con sus contradicciones que se expresan fenoménicamente en conflictos y justamente la forma
de lidia que se da allí es una lidia que tiene una historia, tiene un peso histórico, los intereses que allí están creados, la intensidad del conflicto no es la intensidad deportiva de un encuentro. De manera que podríamos decir, existe un concepto de estrategia donde se reconoce la existencia de oponentes, que es el segundo que acabo de mencionar, pero es un concepto un tanto mecánico de estrategia. La llamada teoría de los juegos en matemáticas, distinta del concepto de juegos que vamos a tratar en una de las sesiones, son dos cosas completamente distintas, se refiere justamente a este segundo concepto de estrategia. ¿Cómo se resuelve un problema de cálculo interactivo? También un problema de cálculo interactivo, pero un problema de cálculo interactivo bien estructurado. ¿Cómo se resuelve un problema de una lidia entre dos oponentes bajo determinadas reglas donde se supone que las variables y los movimientos posibles son conocidos? De eso trata la teoría de los juegos. Y ese es el concepto de estrategia que emana de la teoría de los juegos. Sin embargo, si estamos usando la palabra juegos, el mismo concepto dialéctico de estrategia, que es el que nosotros vamos a emplear acá, en el momento estratégico, es aplicable en la técnica de juegos, a la cual nos vamos a referir en una sesión especial. Allí se trata de producir reproducir como un experimento un conflicto social. Y los jugadores representan a ciertos actores y bajo determinadas reglas, por lo general muy flexibles, en el caso que a nosotros nos interesa, uno observa qué hacen, qué estrategias desarrollan y enumera sus movimientos y saca conclusiones sobre el éxito o fracaso de las estrategias, el por qué siguieron determinados movimientos, por qué no siguieron otros, etc. Allí hay realmente una aproximación al juego dialéctico, aunque sea una mera simulación del proceso real. En el momento estratégico es en realidad el símil de un juego, pero de un juego social, con toda la complejidad del juego social, con todos los elementos de inestructuración y semiestructuración que tiene el juego social. Si quisiéramos precisar este último concepto de estrategia, podríamos abordarlo desde muy distintos ángulos. En el libro Política y Plan, por ejemplo, me parece que ahí yo cito tres conceptos de estrategia. Uno, el de Clausewitz, que así a mí siempre me ha parecido una definición muy potente del concepto de estrategia, cuando él dice, refiriéndose a la guerra, dice: la táctica es el uso de la fuerza en el encuentro como sinónimo de combate, de batalla. Y la estrategia es el uso del encuentro en el logro del objetivo de la guerra. A mí siempre me ha parecido esta precisión muy rigurosa y muy concreta, y destaca de inmediato la absoluta relatividad del concepto de táctica, de eficacia táctica, en relación a la eficacia estratégica. Es decir, nosotros podemos ser capaces de construirle viabilidad a un proyecto, de ganar un encuentro, de ganar una batalla, pero quedar en una situación después de ese encuentro tal que quedamos más lejos de la situación objetivo. O sea, existe la victoria pírrica, ¿no? En el sentido de haberse gastado tanto en el encuentro y el valor del encuentro no ser tan importante, que en realidad, en vez de habernos aproximado o acercado a la situación objetivo, después de ese éxito táctico, que en realidad puede asimilarse a un fracaso, hemos quedado más lejos del objetivo, ¿no? Usando la terminología de la planificación situacional, nosotros podríamos hacer un símil de la definición de Clausewitz diciendo: táctica es el uso de los recursos escasos, poder, recursos económicos, conocimientos, etc. Todo este complejo, este vector de recursos escasos que posee un actor, una fuerza social, es el uso de esos recursos escasos en la producción de un proyecto en la coyuntura. Es decir, en la construcción de un arco de coyuntura, decimos nosotros. Este paso de una situación inmediata a otra mediante una acción que produce el actor. Y estrategia es el uso de los arcos de coyuntura en la construcción del arco direccional, o sea, la relación que existe entre la situación inicial y la situación objetiva. Un general francés
que tiene muchos libros sobre estas cosas, pero siempre por el lado de la guerra o de seguridad y defensa, y que escribió un libro que se llama Introducción a la Estrategia, otro que se llama Estrategia de Disuasión, etc. También ha teorizado mucho sobre este concepto de estrategia, y él lo mira desde otra perspectiva, pero en el fondo es el mismo problema, pero devela otro aspecto de lo que es poder, ¿no? Él dice, una estrategia es una forma de ganar libertad de acción. Toda estrategia es una forma de ganar libertad de acción. En el fondo, es decir, una estrategia es una forma de ampliar el espacio de determinación que limita nuestras capacidades de acción. Y si estamos en interacción con el otro, nuestra ampliación de nuestro espacio de acción implica la restricción del espacio de acción del oponente. Entonces, ganar en términos de libertad relativa. Hay otro autor, mientras tanto estoy citando autores militares, un capitán que fue el primer ideólogo de la guerra de los tanques, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Liddell Hart, inglés, capitán inglés, que nunca pasó de capitán, porque parece que la gente que piensa nunca pasa de capitán. Ha tenido mucha influencia en la teoría de la guerra europea y tuvo mucha influencia en la Segunda Guerra Mundial. En realidad, la idea de las divisiones blindadas de Hitler con el Blitzkrieg, estas divisiones Panzer que mandaron los generales Guderian y Rommel, fueron tomadas de los escritos de 1920 y tantos del capitán Liddell Hart en defensa de este tipo de armamento. Bien, este capitán es conocido hasta hoy por lo que se llama la teoría de la estrategia indirecta. Se gana la guerra o se gana un objetivo o en un movimiento táctico con un mínimo de esfuerzo bélico. Esa es la famosa teoría de la estrategia indirecta. Nuevamente, en este caso, Liddell Hart se aproxima al pensamiento de Boff, en este caso son recursos bélicos. Bien, a nosotros, desde el punto de vista de conducción de un proceso de cambio social, desde cualquier posición en el proceso de producción social, desde el gobierno con mayúscula o desde el gobierno con minúscula, ciertamente nos interesa muchísimo el problema de la estrategia, de los espacios de libertad y del poder, porque en definitiva lo que es viable en la situación inicial es siempre lo que se está haciendo. De manera que si aceptamos en términos estáticos el problema de la viabilidad, siempre haremos lo que es posible pasivamente. Y en consecuencia, nunca eso conduce a una estrategia real de transformación de las cosas, de cambio radical de las cosas. Estrategia, podemos decir nosotros también desde otro ángulo, es pensar el desarrollo de la acción, pensar el plan en acción interactuando con el oponente, intentar visualizar hacia el futuro nuestros movimientos, los movimientos posibles del oponente, las circunstancias que no controlo yo, las circunstancias que tampoco controla mi oponente, asumir alguna forma de desarrollo de esas circunstancias fuera de control de ambos y sobre la base de considerar esas variables, simular el proceso de ejecución de un plan. O sea, pensar la acción. Ustedes ven que ninguna de estas definiciones o expresiones del concepto de estrategia son contradictorias unas con otras, son distintos ángulos de ver el problema. En otro corte del problema, nosotros mismos decimos también en el libro ese que grueso que ustedes probablemente todavía no conocen, decimos estrategia es la forma de pensar una política y política es una forma de hacer la estrategia. O sea, nosotros en el plano de la acción colocamos la política como tal y la estrategia es pensar la política. Pero el pensamiento no se traduce en acción por la bondad del pensamiento, por el peso de sus argumentos.
De manera que la mediación entre el pensamiento y la acción requiere de una conducción y requiere de un liderazgo. Otra forma de entender el proceso de gobierno con minúscula, es decir, gobierno con minúscula, es liderazgo más conducción. Voy a precisar estos términos, porque en el problema de la estrategia muchas veces se tiende a confundir dos aspectos que están muy interrelacionados, pero creo que teóricamente debemos diferenciarlos. Uno, la estrategia por el cual un individuo o un equipo o una fuerza social llega a ser reconocida como dirigente, como conductora. O sea, compite con otros para ser reconocido como conductor. Y otro aspecto del problema es la estrategia para conducir concretamente, para llevar adelante ese proceso de cambio con éxito. Muchas veces en la historia estos dos procesos se dan combinados, a veces se dan un tanto desfasados, en el sentido de que por mucho tiempo muchos de estos líderes autoritarios que hemos conocido en los últimos 50 años, que generalmente son individuos y personalidades de un carácter muy fuerte, dedican buena parte de su vida a crearse el liderazgo en términos individuales y después a usarlo en términos de conducción. Por ejemplo, yo acabo de terminar, a raíz de que el sol estaba muy fuerte y tenía que estar encerrado leyendo, yo traía un libro sobre De Gaulle. En este último día lo terminé completamente para no tomar más sol del necesario, ¿no? Ahí tenemos un caso de una persona donde aparecen en su historia bastante desfasadas estas dos instancias, ¿no? Un periodo en que él acumula fuerza, desarrolla toda una estrategia en términos de liderazgo, es decir, él ser reconocido, a pesar de que tenía una jerarquía militar menor que muchos de sus otros competidores, ser reconocido como líder, como conductor. Y una segunda instancia donde él, logrado esa situación objetivo más inmediata, más intermedia, él usa ese liderazgo ya conquistado en términos de una capacidad de conducción de Francia, tanto desde la resistencia en una primera etapa como después desde un gobierno más formal un tiempo después. De manera que aquí conviene, creo yo, distinguir dentro del concepto de gobierno con minúscula estos dos aspectos: el aspecto del liderazgo y el aspecto de conducción. ¿Qué es lo que hace a una persona ser líder? Es una pregunta legítima también en términos del momento estratégico, aunque no sea de la esencia de nuestra preocupación en estos momentos de análisis metodológico de la planificación, ¿no? Aquí nos encontramos principalmente en el desarrollo histórico con líderes que son personalidades muy fuertes y autoritarias. O sea, lo contrario de lo que yo he escuchado discutir aquí, ¿no? De cómo se hace el proceso más democrático, más participativo, etc. Ninguno de estos grandes líderes discutía nada con nadie, y uno de sus recursos de liderazgo era el rodearse de un misterio, el rodearse de una autoridad que marca una distancia muy grande entre él y los otros, el no consultar nada con nadie, pero todo eso solo es posible en términos de otras virtudes que sí son comunes a los líderes no autoritarios. Una enorme capacidad de prever escenarios posibles, de prever proyectos en esos escenarios posibles y en consecuencia tener el prestigio de acertar en las posibilidades y conducir en términos de lineamientos direccionales bien concretos, y eso los eleva en términos de su capacidad de liderazgo. Otro rasgo común en la mayoría de todos estos líderes es una enorme autovaloración, es decir, son personas bastante ególatras, todos. Son personas que tienen un concepto del sacrificio humano distinto que el de la mayoría de los mortales, en el sentido que son capaces de hacer un cálculo que para librar tal estrategia es necesario que se sacrifiquen 500 personas, 1000 personas, 100.000 personas. Ellos son capaces de hacer ese cálculo sin problemas y son capaces sin vacilar de tomar esas decisiones.
Son personas muchas veces de una gran intransigencia y de una perseverancia notables. Son personas, en algunos casos, no en todos, de un gran carisma, es decir, personas que se imponen por su simpatía, que justamente no es el caso de Gaulle, de la biografía que yo les acabo de citar, donde todo el mundo está de acuerdo en que es una persona profundamente antipática y prepotente, pero de todas maneras se le reconocía su capacidad de liderazgo porque De Gaulle tenía, según la mayoría de los autores, un enorme capital intelectual. Era una persona que, siendo militar, dedicaba todo su tiempo a estudiar la teoría del poder, tenía la obsesión por la teoría del poder, se llevaba estudiando historia, la historia de su país, la historia de todos los tiempos, la historia de los líderes, estudió teoría política a fondo. O sea, era un militar completamente distinto de los militares más tecnócratas de su tiempo, y ello le daba una superioridad de juicio, de análisis sobre sus compañeros, que normalmente eran personas que dominaban solo la técnica militar. Pero al mismo tiempo estos líderes, yendo en este plano de los recursos del liderazgo, cuando llegan a la conclusión de la imposibilidad de una línea, abandonan toda su intransigencia y se tornan altamente flexibles, o sea, tienen una elevada capacidad para reconocer las batallas que no deben dar, porque su cálculo les indican que allí no hay forma de avanzar y realmente no tienen fuerza para lograr ese objetivo, y entonces con toda decisión son capaces de cambiar su opinión, cambiar su juicio o retroceder. En fin, esto daría para mucho tiempo, solo el problema de el liderazgo y de las estrategias para lograr liderazgo. Pero eso no es de la esencia del tema que vamos a tratar ahora, ¿no? Pero el liderazgo evidentemente es parte del problema de gobierno, junto con el problema de conducción. El liderazgo, como habíamos dicho antes, tiene fundamentalmente dos ingredientes: el capital político y el capital intelectual. El capital político es poder acumulado por el líder. El capital intelectual es capacidad de conocer la realidad, todas las condiciones que le permiten a ese líder apreciar una situación con certeza, definir proyectos, pero al mismo tiempo es también capacidad instrumental operacional. Nunca estas dos tipos de recursos de capital intelectual se dan con igual dosis en estos líderes. A mí me tocó conocer en 1959, 1960, siendo un inexperto de Naciones Unidas, conocer a uno de estos líderes en América Latina que tenía un gran capital intelectual, sin ninguna duda lo tiene, pero una enorme deficiencia en términos de capital intelectual instrumental, o sea, era un gran desorganizador, ¿no? En cambio, otros líderes son más completos, en el sentido que al mismo tiempo que tienen una enorme capacidad de concebir y trazar líneas, son capacidades de organizar las cosas, ¿no? Bien, la conducción, que es el otro elemento del gobierno, que se suma con el liderazgo, entendida como capacidad para desarrollar una estrategia, es lo que en definitiva traza la acción planificada. Pero aquí es muy importante no caer en el mecanicismo de creer que el plan, la ejecución del plan o la simulación del momento estratégico del plan puesto en marcha, puesto en ejecución, es como tomar el interruptor de una máquina y echarlo a andar, y todas sus piezas empiezan a funcionar. En realidad, nuestro plan es algo muy heterogéneo. Se compone, por un lado, de problemas que conocemos bien, que hemos llamado estructurados, y de proyectos que hemos sido capaces de definir bien, que también llamamos proyectos estructurados. Esos son los únicos que podemos ejecutar a voluntad. Allí, si ustedes quieren, vale el símil de la máquina donde uno aprieta el interruptor y echa a andar una máquina de ejecución, y la simulación estratégica de eso la puede hacer casi en la misma forma, un tanto mecánica. Pero desde el momento que existen problemas semiestructurados y problemas inestructurados, por un lado, y por el otro, existen proyectos que son tan fundamentalmente dominados por nuestras opciones
pero en cambio hay proyectos donde son dominantes las variantes. Quiere decir que simular la estrategia de un plan es en parte simular la acción y en parte simular el saber esperar la oportunidad de la acción. En el fondo, un plan es actuar, pero también es saber esperar la oportunidad para actuar. O sea, no existe este concepto mecánico de la planificación normativa, donde uno ha diseñado el plan y aprieta un botón y luego